Hermanos y hermanas en la fe, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy, les abro las puertas a un relato nacido del corazón de las montañas, una historia que nos recuerda una verdad eterna: Dios nunca, jamás, abandona a quienes confían en Él. Antes de sumergirnos en este testimonio de fe, les pido un pequeño gesto que puede llevar esta luz a más almas. Si comparten esta historia con alguien que necesite un recordatorio del poder de Dios, no solo estarán compartiendo un video, sino que estarán extendiendo una semilla de esperanza. Que el Señor bendiga sus corazones generosos. Ahora, abran su espíritu y escuchen. Decían que Dios había guardado silencio durante mucho tiempo, hasta que la mirada humilde de un joven se alzó al cielo y desató el poder divino sobre la tierra. En lo profundo de las montañas del norte, allí donde el viento canta salmos entre los pinos y el eco de las campanas se funde con el trinar de los pájaros, existía un pequeño pueblo llamado Ardenia. Era un lugar secreto, ausente de cualquier mapa, un rincón del mundo cuya existencia ni los reyes conocían, protegido por un velo de neblina y, sobre todo, por la oración incesante de su gente. Cada atardecer, cuando el sol se hundía tras las colinas pintando el cielo de tonos dorados y el humo de las chimeneas ascendía en espirales hacia el firmamento, los aldeanos se congregaban frente a una antigua capilla de piedra. Allí, en un silencio reverente, agradecían por el pan de cada día, por la lluvia que nutría sus campos y por la paz que, como un regalo del cielo, aún bendecía sus hogares. Entre ellos se destacaba un hombre de mirada serena y barba plateada como la escarcha. Su nombre era Eldán, el sabio del pueblo. Su voz, pausada pero firme, poseía el don de calmar las tormentas del alma. Eldán no era sacerdote ni noble, era simplemente un hombre que, a lo largo de una vida de fe, había aprendido a escuchar el susurro de Dios en el murmullo del río y en el silbido del viento. Junto a él vivía su hijo Arturo, un joven de apenas 17 años, de espíritu inquieto, corazón curioso y una fe tan viva y pura que a veces parecía irradiar luz desde sus propios ojos. Aquella tarde, mientras el cielo se teñía de un rojo profético y las sombras se alargaban como dedos sobre el valle, Arturo sintió un extraño presentimiento. No era miedo, sino algo más profundo, una quietud expectante. Una brisa helada recorrió el valle y un silencio antinatural cayó sobre el pueblo. Los perros dejaron de ladrar, los niños detuvieron sus juegos y hasta las hojas de los árboles parecieron contener el aliento. Eldán levantó la vista hacia el horizonte y murmuró con gravedad: «Los vientos están cambiando, y no me refiero solo a los del cielo». Nadie comprendió entonces el peso de sus palabras. Pero esa noche, mientras Ardenia dormía, Arturo soñó. En su sueño, vio una espada de oro puro suspendida sobre un río que brillaba con luz propia. Sobre la hoja, grabadas con fuego celestial, unas palabras centelleaban con poder: «Dios me libra del enemigo». Al despertar, el corazón del joven latía con fuerza. No entendía el significado completo del sueño, pero su alma ardía con la certeza de un llamado, de un propósito divino que comenzaba a revelarse. Ese mismo día, buscó a su padre para contarle la visión. Eldán escuchó con una atención solemne y, por primera vez en muchos años, su rostro sereno se tiñó de preocupación. «Hijo mío», dijo con voz baja, «ese río que viste no es un sueño cualquiera. Las escrituras antiguas hablan de un arroyo sagrado, escondido en los límites del bosque. Cuentan que cuando el mal amenaza al inocente, el cielo envía una señal. Y un elegido». Arturo no respondió. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de un asombro que lo sobrepasaba. El sabio continuó: «Prométeme que no buscarás ese arroyo hasta que el tiempo de Dios lo indique. La fe sin prudencia puede ser un fuego peligroso». El muchacho asintió, aunque en lo más profundo de su ser, sabía que algo inmenso e inevitable se acercaba.
Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente. El trabajo en los campos, el sonido de los martillos, las risas de los niños. Pero en el aire flotaba una tensión invisible, como si la tierra misma estuviera aguardando una tormenta. Y entonces, comenzaron los presagios. Primero, los rebaños desaparecieron misteriosamente de los pastos. Luego, una extraña nube negra, densa como el hollín, se posó sobre el valle, oscureciendo el sol durante 3 días completos. Los ancianos, con el temor reflejado en sus ojos, recordaron viejas historias de épocas oscuras en que el mal había intentado devorar al mundo. Eldad reunió a la gente en la capilla. «No teman», dijo con voz firme, proyectando una fe que él mismo luchaba por mantener. «El mal se alimenta de nuestro miedo. Nuestra verdadera fuerza reside en la oración y en nuestra unidad». Pero en el secreto de su corazón, el anciano sentía una sombra helada acechando su pueblo. Aquella noche, él también soñó. En su visión, vio a Arturo de pie frente al arroyo sagrado, con la espada de luz en su mano. Y detrás de él, descendiendo desde los cielos, un ejército de seres de luz. Despertó sobresaltado, con lágrimas surcando sus mejillas. «Señor», susurró en la oscuridad de su habitación, «¿es acaso mi hijo el elegido?». No hubo respuesta, solo el crujir del fuego en la chimenea. Mientras tanto, Arturo comenzó a notar cambios sutiles a su alrededor. Cuando oraba, el viento más fiero se calmaba. Cuando tocaba el agua del río, ésta brillaba con una suave luminiscencia. Nadie más lo veía, nadie más lo sentía. Era como si el cielo le estuviera hablando en secretos, preparándolo para una prueba que aún no podía comprender. Una noche, caminando por el bosque bajo el manto de estrellas, encontró una piedra tallada con un símbolo antiguo, el mismo que había visto en el pomo de la espada de su sueño. En ese instante, comprendió que nada era coincidencia. El destino, tejido por la mano de Dios, lo estaba llamando. Regresó al pueblo, pero decidió guardar silencio, incluso con su padre. Había aprendido que los misterios de Dios se revelan a su tiempo, no al nuestro. Y así, mientras el invierno se acercaba y los aldeanos buscaban refugio en la calidez de la oración, un hilo invisible de propósito divino unía el cielo con aquel pequeño rincón del mundo. Nadie sabía que el equilibrio entre la luz y la oscuridad estaba a punto de romperse. Solo una cosa era cierta, la fe de un pueblo humilde estaba siendo puesta a prueba, y la primera señal de la batalla por venir ya había sido anunciada en el sueño de un joven pastor. Porque a veces, las grandes guerras no comienzan con el estruendo de las espadas, sino con el susurro de un alma que decide creer. La luna se alzaba sobre Ardenia como una lámpara pálida, proyectando sombras alargadas sobre los campos dormidos. El aire olía a tierra húmeda y a ceniza. Los grillos, que antes componían la sinfonía de la noche, ahora guardaban un silencio sepulcral. Era una de esas noches en que el tiempo parece detenerse, como si el cielo contuviera la respiración. Arturo no podía dormir. Desde la ventana de su humilde casa, observaba las montañas envueltas en una neblina siniestra. Podía sentir una presencia pesada en la distancia, algo que no pertenecía al valle, como si los mismos bosques susurraran advertencias que solo su alma comprendía. De pronto, un sonido leve y metálico, luego otro, y otro, como el choque de armaduras lejanas. Salió sin hacer ruido, llevando solo una linterna de aceite, y subió a la vieja torre de vigilancia. Desde allí, lo vio. Un río de fuego serpenteando en la oscuridad, cientos de antorchas avanzando hacia ellos. «Padre», susurró, corriendo de regreso con el corazón en un puño. Eldad lo esperaba en la puerta, como si su alma ya lo supiera. «Han llegado, ¿verdad?», preguntó sin sorpresa. Arturo solo pudo asentir. Esa misma noche,
hombres malvados descendieron sobre Ardenia como una plaga. Eran mercenarios de tierras desconocidas, con corazones endurecidos por la codicia, portando estandartes oscuros sin símbolo ni honor. Quemaron los molinos, saquearon los graneros y obligaron a los aldeanos a entregar la totalidad de su cosecha. No buscaban riquezas, sino dominio. Su objetivo era quebrar el espíritu del pueblo, apagar la luz de su fe. Durante días, la aldea quedó sumida en la desolación. Las risas se apagaron, y los rezos se volvieron susurros temerosos. Eldán, desafiando a los invasores, reunió a la gente en la capilla. No podemos rendirnos, dijo con voz temblorosa pero firme. Dios no abandona a quien confía en él. Arturo observaba en silencio, viendo el miedo reflejado en los rostros de sus vecinos. Pero en medio de ese dolor, percibía también una fuerza dormida, un fuego de fe que se negaba a extinguirse. Una noche, un soldado enemigo, patrullando el bosque, tropezó con el arroyo sagrado. Al tocar el agua, gritó de terror. Sus manos comenzaron a arder con una luz dorada que parecía consumir la oscuridad de su interior. Huyó despavorido hacia su campamento, y nadie volvió a verlo. Desde entonces, los tiranos evitaron aquel lugar, creyéndolo maldito. Cuando Arturo escuchó los rumores, comprendió que su sueño había sido una profecía. Sabía a dónde debía ir. Partió al amanecer, adentrándose en un bosque que lo recibió con un silencio reverencial. Cada paso parecía guiado por una fuerza invisible. Al llegar al arroyo, el aire se volvió denso y el agua comenzó a brillar, como si reconociera su presencia. Y entonces la vio. Allí estaba. La espada dorada flotaba inmóvil sobre el agua, emitiendo una luz suave y santa. Y en la hoja, el mismo mensaje de su sueño: Dios me libra del enemigo. Arturo cayó de rodillas, sobrecogido. Una paz inmensa inundó su ser, pero también sintió el peso de una responsabilidad sagrada. Señor, susurró con el rostro bañado en lágrimas, si es tu voluntad, úsame como tu instrumento para liberar a mi pueblo. Al tocar la empuñadura, una corriente de poder puro recorrió todo su cuerpo. No era dolor, era vida, una fuerza que no provenía de él. En ese instante, una voz suave pero firme resonó en lo más profundo de su mente: no temas, porque yo estoy contigo. El joven regresó a la aldea con la espada envuelta en un manto de lino. Solo Eldán percibió el cambio en él. Los ojos de su hijo brillaban con una luz que no era de este mundo. Esa misma noche, el anciano tuvo una visión aterradora: un cielo cubierto de sombras, un pueblo de rodillas y una espada solitaria alzándose en medio de la tormenta. Y una voz que decía: cuando la fe sea probada por el fuego, la verdad resplandecerá. Despertó sabiendo que el tiempo de las pruebas había llegado. Los invasores, furiosos por la desaparición del soldado, intensificaron su crueldad. Exigieron más tributos, más sometimiento. El pueblo lloraba en silencio, pero algo comenzaba a moverse en sus corazones. El nombre de Dios volvía a sus labios, ya no como un susurro, sino como un clamor silencioso. Y entonces sucedió lo inesperado. Una anciana ciega se levantó durante un castigo público y gritó con una fuerza que nadie le conocía: podrán robarnos el pan, pero jamás nos robarán la fe. El soldado que la golpeó cayó al suelo fulminado, inmóvil, con la marca de una luz grabada en su frente. Nadie entendió qué había pasado. Pero Eldán sí. Con los ojos llenos de lágrimas, susurró: el cielo ha comenzado a hablar. Desde aquella noche, sin saberlo, la oscuridad empezó a temer a la luz. El amanecer llegó teñido de un rojo profundo, como si el cielo llorara sobre las montañas. Ardenia parecía un pueblo fantasma, pero en los corazones de su gente, una pequeña llama comenzaba a renacer. Arturo había cambiado.
Pasaba las noches en oración a orillas del arroyo sagrado. No buscaba la gloria de un héroe, sino la guía de su Señor. Sabía que su verdadera fuerza no residía en el acero, sino en el espíritu que lo acompañaba. Una madrugada, subió a la colina más alta, se arrodilló frente a una gran roca y oró con toda su alma: Señor, no soy un guerrero. No sé luchar. Pero si tú me has elegido, enséñame a obedecer. En ese momento, una ráfaga de luz descendió del cielo y envolvió la espada. Y una voz retumbó en su pecho, más profunda que el trueno, más suave que el viento: mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. No temas, porque yo pelearé por ti. Arturo lloró, no de miedo, sino de comprensión. Entendió que su papel no era ser un héroe, sino un siervo. Que la verdadera batalla no era contra hombres de carne y hueso, sino contra la desesperanza. Esa misma tarde, los invasores regresaron, más crueles y numerosos. Su capitán, un hombre de rostro impasible y ojos sin alma, proclamó: desde hoy, la oración está prohibida. Quien invoque a su Dios, morirá. El pueblo entero bajó la cabeza, hasta que una voz clara y firme se alzó: no puedes prohibir lo que no entiendes. La fe no se puede encadenar. Era Arturo. ¿Y quién eres tú para desafiarme?, escupió el capitán con desprecio. No soy nadie, respondió Arturo con calma, pero hablo en nombre de aquel que lo es todo. El capitán alzó su espada para matarlo, pero en ese instante, una ráfaga de viento sobrenatural barrió la plaza, apagando todas las antorchas. La espada de Arturo, aún envuelta en lino, comenzó a brillar con una luz intensa. Los soldados retrocedieron, aterrados. Dios me libra del enemigo, dijo Arturo con voz firme. La luz se volvió cegadora. Los invasores cayeron de rodillas, cubriéndose el rostro, vencidos no por un arma, sino por una presencia divina. Cuando la claridad se disipó, el capitán yacía en el suelo, su espada partida en dos, sin una gota de sangre derramada. Solo había silencio, y la paz abrumadora de Dios. Eldán corrió hacia su hijo, temiendo por su vida, pero Arturo estaba en pie, sereno. Padre, dijo, no fui yo. Fue él. Aquella noche, el pueblo se reunió en la capilla destruida. Cantaron y oraron como nunca antes. El milagro más grande no había sido el fuego del cielo, sino el regreso de la fe a sus corazones. La espada que Dios envía, dijo Eldán, no es de hierro, sino de confianza. No es para matar, sino para liberar. Arturo comprendió entonces su verdadera misión: no acabar con los enemigos, sino encender la esperanza que ellos habían intentado apagar. Visitó cada casa, llevando consuelo y hablando del poder del perdón. Poco a poco, los corazones endurecidos comenzaron a ablandarse. Incluso algunos de los invasores, tocados por el milagro, abandonaron sus armas. Uno de ellos se arrodilló ante Arturo y le dijo: si ese Dios tuyo es capaz de perdonar a hombres como yo, entonces quiero conocerlo. Arturo sonrió y, con la espada aún en la mano, respondió: Él no busca a los perfectos, sino a los dispuestos. Así, en un rincón olvidado del mundo, comenzó una revolución sin violencia. Una batalla espiritual donde la luz vencía, no con la espada, sino con la fe. Porque cuando el mal se levanta con orgullo, Dios siempre levanta un corazón humilde para recordarle al mundo que la fe sigue siendo el arma más poderosa del cielo. La noche más oscura cayó sobre Ardenia. Los invasores regresaron con un ejército aún mayor, sedientos de venganza. Quemad el pueblo, ordenó su capitán. Que su fe arda junto con sus casas. Las tropas descendieron como una plaga. Pero cuando la primera antorcha tocó el techo de la capilla, un trueno sacudió la tierra. Un rayo de luz pura descendió del cielo, iluminando todo el valle.
Los soldados cayeron cegados. En medio del caos, apareció Arturo, vestido con una simple túnica blanca, su rostro brillando con una paz sobrenatural. Padre, le dijo a Eldán, quien intentaba detenerlo, no pelearé contra ellos. Solo le recordaré al mundo quien pelea por nosotros. Y avanzó hacia el enemigo. Levantó la espada al cielo y proclamó, Dios me libra del enemigo. Un viento poderoso barrió el campo de batalla. Los caballos se desbocaron, y los soldados huyeron aterrorizados. El capitán, enfurecido, se abalanzó sobre Arturo. Pero su espada se detuvo en el aire, detenida por una fuerza invisible. La espada dorada se encendió, y una voz resonó desde el cielo, la venganza no pertenece al hombre, sino al Señor. El capitán cayó al suelo, desarmado y quebrado. Por primera vez en su vida, sintió el peso de sus pecados. Lloró, no de dolor, sino de arrepentimiento. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Arturo bajó la espada y respondió con calma, yo no quiero nada. Pero él sí quiere tu corazón. Entonces, uno por uno, los soldados enemigos comenzaron a arrojar sus armas al suelo. El ejército se desmoronó, no por la fuerza de las armas, sino por el poder de una fe que puede desarmar hasta el corazón más endurecido. Cuando todo terminó, la espada de Arturo comenzó a brillar. Una voz habló por última vez, la batalla no fue tuya, hijo mío. Fue mía, y la victoria también lo es. La espada se disolvió en luz pura y ascendió al cielo, desapareciendo entre las estrellas. A la mañana siguiente, los mismos invasores ayudaban a reconstruir las casas que habían quemado. El capitán trabajaba junto a Eldán, llevando al cuello una simple cruz de madera que Arturo le había entregado. Ardenia renació de sus cenizas. Con el tiempo, se convirtió en un refugio para los cansados y los que habían perdido la fe. Sobre la puerta de la nueva capilla, se grabaron las palabras de aquella noche, Dios me libra del enemigo. Años después, Eldán partió de este mundo en paz, en los brazos de su hijo, susurrando, ahora sé que la promesa era cierta. Dios nunca abandona a quien confía en él. La historia de Ardenia fue olvidada por los mapas, pero no por el cielo. Allí, un pueblo aprendió que la fe no necesita ejércitos, solo corazones dispuestos. Porque cuando el hombre cree, el cielo responde. Y aunque el mundo cambie, hay una verdad que permanece eterna, Dios nunca, jamás, abandona a quien confía en él. Que esta verdad ilumine tu camino, fortalezca tu espíritu y te recuerde que, en tus propias batallas, no estás solo. Que la paz y la bendición de nuestro Señor te acompañen siempre. Amén.